Al ritmo de la palabra, al ritmo de la palabra. Hola, ¿qué tal? Aquí en Al ritmo de la palabra con el Padre Alejandro Marca Mancilla en este domingo de la Santísima Trinidad. Para nuestra reflexión y como nos propone la liturgia, estaríamos viendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, los versos que van del 12 al 15. Con el discurso de San Juan del que está tomado este fragmento, Jesús está anunciando su partida, el final de su camino terreno. Se despide de sus propios discípulos para que su corazón no se espante frente a los acontecimientos de la pasión. Lo que dice, en sustancia, a quien le escucha es que todo lo que está aconteciendo es voluntad del Padre. No en el sentido de un guión ya escrito desde el principio, sino en el sentido de que el drama al que se está enfrentando y que todos los discípulos han empezado a afrontar junto con él. El discurso sobre la vid y los sarmientos que nos presenta en el capítulo 15, por ejemplo, se encuentra ya dentro de la mirada amorosa que el Padre proyecta sobre la historia. Este mundo ya ha sido juzgado. Se trata ciertamente de un juicio de verdad, puesto que no procede de una mirada parcial, como desde un punto de vista humano podría ser considerado eventualmente el juicio de Jesús sobre su propia generación, que le rechazó, sino que llega directamente de la fuente de la verdad. Por eso vendrá el Consolador, que pondrá de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado, con la justicia y con el juicio. No hay, por tanto, solución de continuidad entre esta mirada del Padre, la obra del Hijo y lo que dirá. El Espíritu de la verdad es el único modo que tiene Dios de presentarse al mundo y acompañarlo hacia la verdad completa. Los discípulos no están preparados todavía para soportar el peso de esta revelación final, precisamente porque todavía no han recibido el Espíritu ni por consiguiente la capacidad de insertarse a fondo en la mirada que proyecta Dios sobre el mundo. La comunión que se encuentra en Dios es el designio que Él mismo tiene hacia el cual se mueve toda la historia. No siempre resulta fácil sonreír frente a la vida. La mayoría de las veces sentimos la tentación. Es hoy nuestra gran tribulación, sí, la de estos tiempos, de creer que en cualquier otra cosa, menos en nuestra felicidad. Quien tiene éxito no es a buen seguro el que se plantea las preguntas sobre la verdad y sobre la justicia. Los títeres de la televisión nos dan una cantidad de imágenes que unen riqueza y serenidad. Ese hablar continuo de la gente no nos ayuda a distinguir entre nuestra verdad interior y la fachada que mostramos a los otros. El dolor que acompaña la vida con sus relaciones hace acallar muchas veces nuestros sueños. Frente a esta historia, la historia que se nos hace oír en alta voz, nos sentimos a veces aturdidos, sin posibilidad de volvernos hacia atrás y de preguntarnos dónde está el error, de dónde viene todo. Sin embargo, esta no es la única historia en la que estamos implicados. Hay asimismo una historia que viene de lejos, de la que ni siquiera vemos sus orígenes y que también se nos presenta bajo la fachada de cada día. Se trata de la historia de un hombre que ha sido capaz de poner la verdad por delante del error, sin ser fundamentalista, de poder ser la acogida por delante del miedo sin ser un facilitón, de sentirse llamado a un amor más grande antes que tener miedo por su propia suerte, sin perder nada de su propia humanidad. Se trata de una historia compuesta de otras personas capaces de seguir a aquel hombre por su camino, sirviendo gratuitamente a los otros, orando, consolando. Se trata de una historia
que todavía hoy se muestra fecunda cada vez que un abrazo vence a un sufrimiento, cada vez que se dice una palabra en medio del silencio, cada vez que encontramos a una persona que realiza la justicia en la verdad y en la misericordia. Esta historia nos parece escondida porque no siempre tenemos unos oídos tan finos que la oigamos y porque casi siempre se levantan otras voces más altisonantes, más prepotentes, aunque también más vacías. Por eso no se les puede decir el nombre, para no confundirlo con el resto de la historia. Se nos ha enseñado a llamar a ese nombre Padre, a adorar al Hijo, a invocar el don del Espíritu Santo. Estos son los nombres que se oyen en esta historia, que está detrás de nuestra historia de cada día. Con estos nombres en nuestros labios y en nuestro corazón, podremos sin duda comprender al fin que el mundo no ha sido abandonado a sí mismo y ni siquiera en medio de sus sufrimientos va solitario por su camino, sino que es bello jugar con el orbe de la tierra, poniendo nuestra alegría en estar con los hombres. Así es como nosotros podemos comprender que entre todas las dimensiones que atravesamos con nuestros pasos de cada día, lo que constituye el fundamento de todo esto es precisamente y únicamente nuestro camino espiritual. Podremos comprender que nuestra llamada a la comunión con Dios y con quienes nos acompañan en nuestro camino no es un peso, sino un juego que nos puede hacer sonreír y nos hace más libres que nunca. Pero esta es otra historia. Te invito a que repitas con frecuencia y vivas la palabra de hoy diciendo: la esperanza no engaña. Que Dios te bendiga.